Sí, Israel nos va a continuar con el curso de clasificación de superficies. Gracias, Israel. Dale, muchas Sí, gracias. Bien, bien, continuamos con este tema. Ya esperemos que hoy sea digamos, la última sesión de clasificación de superficies. Tomó más tiempo de lo que esperábamos. Pero bien, bueno, entonces en lo que nos habíamos quedado es que habíamos definido el prefin de una superficie, ¿no? ¿Sí? Entonces habíamos dicho que era un prefin, ¿no? Habíamos dicho que un prefin en una superficie sigma, ¿sí? Bueno, aquí podemos, no necesariamente con frontera compacta, esto es en general, ¿ok? En una superficie es una sucesión decreciente anidada vamos a ponerlo así, peso 1, peso 2, de regiones no acotadas de sigma. Recordemos que es una región, es un conjunto no vacío, abierto y conexo de sigma, ¿ok? Tal que satisface algunas propiedades. La primera propiedad es que la frontera de cada uno de estos es compacta, como subespacio de sigma. Y la segunda propiedad era que para todo compacto, ¿no? Para todo A su conjunto de sigma compacto, existe un natural, ¿no? Tal que eventualmente este compacto queda fuera de de esta sucesión, ¿no? Intersectado con este P sub n es igual al vacío. ¿Sí? Entonces habíamos dado algún ejemplo y creo que el ejemplo más ilustrador de esto era precisamente el monstruo de la UNES. Ejemplo. Habíamos pintado el monstruo de la UNES de esta forma. Y ahí podíamos dibujar un perfil bastante sencillo. Habíamos dicho, tómate esta curva que está acá y define el perfil de esta forma. P sub 2 es todo lo que queda de esta parte, ¿no? Sí. Y así nos podríamos ir con todas las demás, ¿no? Entonces ahí está un perfil, ¿no? Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer, habíamos dicho que si movíamos tantito, un poquito, estas curvas obteníamos otro perfil, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es definir una relación de equivalencia en el conjunto de perfines. Entonces vamos a decir que dos perfines son equivalentes si pasa lo siguiente. Entonces decimos dos perfines, en este caso P sub 1, y vamos a ponerle P sub 1', son equivalentes si pasa lo siguiente. La primera cosa que debe pasar es que para todo n en los naturales existe un natural, ¿no? Que va a depender en este caso de este n que nos tomamos, ¿sí? Tal que este p sub n está contenido en este p sub n', ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para cualquier, digamos, nos fijamos en una p sub n por acá, ¿no? Prima, ¿no? Eventualmente yo voy a encontrar un elemento de mi otra asociación que queda contenido en este P sub n'. ¿Sí? Y viceversa, ¿no? Y 2 va a ser casi lo mismo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Para todo m en los naturales,
va a existir un M mayúscula que va a depender de M, ¿sí? Tal que pasa lo siguiente. Este P sub M mayúscula, prima, perdón, así, nada más, está contenido, no, sí, prima, está contenido en, bueno, contiene al P sub M, ¿sí? Viceversa, ¿no? Entonces, si me paro por aquí en algún elemento de esta sucesión, ¿no? Voy a encontrar, yendo muy al fondo en la otra sucesión decreciente, eventualmente voy a estar contenido en ese P sub M. ¿Ok? Entonces aquí pues, se puede ver fácilmente, a lo mejor vamos a definir otro. Entonces, por ejemplo, digamos que P sub M', digamos, va a ser este, ¿no? Este va a ser P sub 1, por ejemplo, ¿no? P sub 2, por ejemplo. Entonces, esos dos prefines, bueno, prima, por supuesto, esos dos prefines van a ser equivalentes, ¿verdad? ¿Sí? Porque si me paro en cualquier P sub 3 mayúscula, digamos, ¿no? Voy a encontrar el P sub 3 prima, ya va a estar contenido dentro del P sub 3, ¿no? Y viceversa, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso me va a definir una relación de equivalencia en el conjunto de prefines, ¿ok? Entonces, así es como nace la noción de fin en una superficie. Entonces, vamos a definirlo así. Entonces, definición, ¿no? Entonces, el espacio de fines de una superficie sigma, denotado por se define por, ¿no? En este caso va a estar así. De todos los clases de equivalencia de prefines. Tal que P sub 1 es prefin. ¿No? Son todas las clases de equivalencia de prefines, ¿ok? Entonces, con esto, ejemplo, ya habíamos pintado por acá el ejemplo, ¿no? Algunos cálculos de esto. Si tenemos, por ejemplo, la superficie donde se veía de esta forma, ¿no? Y bueno, vamos a poner una frontera por acá. Este ya lo habíamos hecho. Y teníamos por acá unos puntos, ¿no? P sub 1, P sub 2, P sub 3, ¿no? Entonces, este conjunto, o bueno, este espacio de fines, es de esta superficie, ¿no? Que en este caso es la superficie orientable de género 2, con una componente frontera y 3 ponchaduras. ¿Quién va a ser? ¿No? Entonces habíamos dicho que por cada prefin, por cada ponchadura, ¿no? O por cada punto que removíamos, vamos a poder definir un prefin, ¿no? ¿Sí? Entonces hasta esta equivalencia va a definir un único fin. ¿Ok? Entonces este simplemente va a ser P sub 1, P sub 2, P sub 3. ¿No? Simplemente coincide con los puntos removidos en nuestra superficie. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, el espacio de fines, ¿quién sería? El E del monstruo de Laones. ¿Sí, todo bien? ¿Ok? ¿Cuántos fines tendría el monstruo Laones? Entonces necesariamente tendría que tener uno nada más, ¿no? Eso hay que probarlo, pero solamente tiene un punto. Sí, corresponde con este que está por acá, ¿no? Es el único fin que tiene, ¿no? Ok, por ejemplo, vamos a pensar en el siguiente ejemplo, que es, digamos,
vamos a hacerlo así. Vamos a pensar en R2 menos los naturales. ¿Sí? ¿Ok? Ya, es R2, le quitamos todos los puntos naturales, ¿no? Entonces habíamos visto que esto es homeomorfo, ¿no? O es topológicamente equivalente a tener a la esfera, ¿no? ¿Sí? S2 menos, ¿no? Los naturales, digamos, ¿no? Unión el infinito, ¿no? Porque, digamos, pensamos que todos los naturales se están acumulando en el infinito. ¿Ok? Entonces, digamos, haciendo el dibujo, ¿no? Esto se vería como esto, ¿no? Digamos que le encajamos a R de esta forma, ¿no? Y por aquí tenemos los naturales, ¿no? 0, 1, 2, ¿no? Y me voy acercando. O mejor para hacerlo así, mejor hacerlo un poco más esquemático, como el infinito está por acá, ¿no? 0, 1, 2, y bueno, me voy aproximando al infinito, ¿no? Por medio de los naturales, ¿no? Entonces, ¿quién es el espacio de fines de esto? Vamos a ponerlo así, de R2 en los naturales. Es igual aquí, o es homeomorfo, vamos a ponerle homeomorfo. Entonces, en este caso, ¿no? Tendría que ser todos los naturales y además el infinito que no estamos viendo. ¿Ok? Entonces sería, digamos, en notación de teoría de conjuntos, esto es el ordinal omega más 1, ¿no? Omega son los naturales y compactificado, ¿no? ¿Ok? Otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a poner aquí el R2, S2, ¿no? Menos un conjunto de Cantor, ¿no? Esto habíamos dicho que es el árbol de Cantor. Entonces el espacio de fines de esta superficie, ¿quién sería? Entonces habíamos dicho que la figura es como esto, ¿no? Entonces por cada rama, ¿no? Nosotros vamos a tener un prefin, ¿no? Y por lo tanto bien definido o un fin, ¿no? ¿No? ¿Sí? Entonces tendría que ser por cada rama de nuestro árbol en el Cantor, ¿no? Nos va a definir un fin, ¿ok? Y entonces esto necesariamente tiene que ser el Cantor, ¿no? Tiene un Cantor de fines, ¿ok? Estos ejemplos ya los habíamos visto, pero habíamos dicho, por ejemplo, que teníamos otra superficie, digamos, vamos a pensar, digamos, que uno que es un poco contraintuitivo, digamos que va a ser R2, ¿no? Menos los enteros. ¿Ok? En este caso, esto lo podemos ver como homeomorfo a S2 menos... entonces los enteros, digamos, es algo que estamos quitando, ¿no? Pero nos estamos aproximando al infinito por dos lados. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que quitar, ¿no? Digamos, tendría que ser los enteros, unión, un único punto donde se están acumulando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dibujo acá? Tenemos que hacer esto así. Entonces, por aquí tenemos el infinito, ¿ok? Y nos estamos aproximando acá, ¿no? Aquí tenemos el 1 y nos estamos aproximando hacia ese fin, bueno, hasta al infinito, perdón. Nos estamos aproximando por medio de los números naturales positivos, ¿no? Pero también tenemos que agregar los números naturales negativos, ¿no? Por atrás, ¿no? También se están aproximando, ¿no? Y están aproximando al infinito, ¿ok? Entonces, el espacio de fines de esta superficie, de R2 menos el conjunto de números enteros, va a ser otra vez, ¿no? Entonces, estos números Z que quitamos, ¿no? Y le agregamos un punto, los vamos a poder poner en correspondencia biyectiva con los naturales, ¿no? Entonces, como conjunto son lo mismo. Entonces, esto tiene que ser igual a omega más 1. ¿Ok?
que es el mismo que si quitamos los naturales, ¿no? Entonces, topológicamente, digamos, quitar el conjunto de los números naturales a R2 es lo mismo que quitar los enteros, ¿no? Bien, y también esto va a ser equivalente, ¿no?, al espacio de fines, ¿no?, de R2, ¿no?, menos, en este caso, Z2. No importa que tantos puntos discretos quites, ¿no? ¿Sí? Van a ser equivalentes estas tres formas de eliminar puntos. ¿Ok? Topológicamente. ¿Ok? Y bueno, eso se puede hacer con calma. ¿Ok? Entonces pareciera que son superficies distintas, pero topológicamente tienen el mismo espacio de fines. ¿Ok? Entonces vamos a dar una topología al espacio de fines. ¿Qué topología será? Para hacerlo de verdad un espacio topológico. De hecho, como está definido ahí, simplemente es un conjunto. Entonces vamos a hacerlo. Entonces la topología en el espacio de fines de la superficie está generada por la colección de conjuntos y en este caso vamos a poner así, ¿no? U asterisco, de tal forma que U es un subconjunto de sigma abierto, donde este U asterisco lo vamos a definir así. Va a ser precisamente todos los fines todos los fines de la superficie, de tal forma que eventualmente estoy contenido en U, ¿no? Existe un natural tal que P sub n está contenido en U. ¿Sí? Entonces, me tomo ese U abierto, por cada vertido que yo tome en mi superficie, ¿no? ¿Sí? Me tomo todos los fines que eventualmente caen en U, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, acá estoy en el infinito, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces yo simplemente puedo tomar, digamos, este abierto de acá, digamos, como el complemento de una bola, ¿no? ¿Sí? Donde U tendría que ser esto. ¿Ok? Y entonces U asterisco debería tener todos los puntos azules más el infinito. ¿Ok? Esa sería una topología, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Cantor, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, digamos, si me tomo este abierto como U, ¿no? Voy a ponerlo así, ¿no? Sería todo este de acá, ¿no? Ese sería mi abierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, U asterisco tendría todos los fines, ¿no?, que quedan contenidos en ese abierto, que sería nuevamente un Cantor, ¿no? Topológicamente. ¿Ok? Entonces, eso me va a definir una topología para el espacio de fines. Y bueno, va a estar bien definido. ¿Ok? Y entonces, la primera afirmación, como todo esto se definió de forma topológica, una proposición bastante directa, es que el espacio de fines es un invariante topológico también de una superficie. Si sigma 1 es homomorfa a sigma 2, entonces el espacio de fines de las superficies, sigma 1, es homomorfo también al espacio de fines de sigma 2. Es un invariante topológico. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Esta topología tiene alguna propiedad? Sí, muy bien. Vamos a dar el teorema. ¿Ok? Entonces el teorema se puede probar que lo vamos a borrar aquí para que quede bien.
como espacio topológico se puede preguntar, nos podemos preguntar sobre qué propiedades topológicas tiene, ¿no? ¿Qué características topológicas tiene? Entonces, afortunadamente lo sabemos, ¿ok? Teorema. Y de hecho es un muy buen ejercicio para este curso. Entonces, para toda superficie, sigma, ¿sí? Ya sea de orientable, no orientable, eh, con frontera compacta o no, ¿ok? El espacio de fines de nuestra superficie es Hausdorff, ¿sí? Segundo numerable. ¿Sí? Para toda superficie. ¿Ok? Totalmente desconexo. ¿Sí? Es decir, sus componentes conexas constan en un solo punto, ¿no? ¿Sí? Y además, importante de todo esto, ¿no? Que es compacto. ¿Ok? Entonces, a una superficie lo que estamos haciendo es asociarle el espacio de fines que tiene todas estas características, ¿ok? Ya ser Hausdorff es bastante bueno, pero lo que es mucho más bueno es que sea compacto, ¿ok? Porque pues hay bastante teoría sobre espacios compactos. Entonces, eso es realmente lo que permite dar con la clasificación de superficies, esta propiedad, lo ser compacto. Y más aún, ¿no? Usando teoremas de teoría descriptiva de conjuntos, ¿no? Más aún, este espacio de fines es homeomorfo a un subespacio cerrado del espacio de Cantor. De Cantor, en este caso, los naturales, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un espacio de funciones de los naturales al 0, 1, ¿sí? Con la topología producto. Eso es un espacio que se le conoce como el espacio de Cantor, ¿ok? Es compacto. Y precisamente por cómo están, su conjunto, de hecho los subespacios cerrados del conjunto de Cantor o del espacio de Cantor están caracterizados, ¿ok? Entonces todas estas propiedades, ¿no? Me dicen que precisamente tienes que ser un subespacio cerrado del Cantor, ¿ok? Entonces, ya, entonces nada más eh, bueno, entonces también nada más como comentario, hay un teorema de realización, ¿ok? Para toda superficie, bueno, para todo espacio, o bueno, todo subespacio cerrado del Cantor, vamos a construir una superficie con ese espacio de fines, ¿ok? Entonces, pues hay una cantidad no numerable de superficies, ¿ok? Porque la colección de subespacios cerrados del Cantor es muy grande, ¿ok? ¿Sí? No te da una especie de cota. ¿Cuál? Puedes superar ese. Una especie de cota. Claro. Un espacio de Cantor, ¿no? No puedes tener superficies que tengan más que él, ¿no? Claro que no, ya te estaba diciendo cómo son. Exacto. Entonces, bien, bueno, esto es lo interesante del espacio de fines, ¿ok? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Entonces ahora vamos a definir dos subespacios especiales del espacio de fines, ¿ok? Y este va a ser el espacio de fines acumulados por género y el espacio de fines no orientables. Entonces, vamos por allá.
Muy bien, entonces vamos a dar una breve definición. Decimos que un fin de esta forma, ¿no? Recuerda que son clases de equivalencia de prefines. Es, en este caso, vamos a decir que es plano. ¿Sí? Si el género de esta P sub n es igual a 0, tiene género 0 para alguna n, ¿no? Alguna n. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ya algunas superficies, ¿no? Digamos, algunos P sub i pueden tener género, ¿no? Pero eventualmente me quedo con algo que no tiene género. ¿Ok? Entonces, ejemplo, digamos, podemos pensar en esta superficie, ¿no? ¿Sí? Donde tenemos aquí y podemos quitar omega más un punto. O sea, podemos tener la superficie de género 3, ¿no? Y dentro de esa superficie de género 3 le quitamos omega más un punto, es decir, los naturales más su compactificación. ¿Sí? Entonces, digamos, todos los fines que quedan por estar de este lado, todos los fines van a ser planos, ¿no? ¿Sí? Porque cada uno de estos, como son aislados, ¿sí? Podemos separarlos, ¿no? Y también este de acá, ¿no? También tiene que ser plano. ¿Ok? Y finalmente vamos a decir que ese fin es orientable si pasa lo siguiente. Si P sub n es orientable para alguna n. ¿No? Y también decimos que en caso contrario se dice que este fin es no orientable. Que el fin es no orientable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve un fin que es orientable? ¿No? Pues se ve simplemente como lo pensamos. Vamos a pensar que tenemos esta superficie. ¿No? Que es como el monstruo del lago Ness, ¿no? Por ejemplo, esta superficie, ¿no? Tiene dos fines. ¿Ok? Y ambos fines no son planos. ¿Ok? Porque cualquier fin que me tome de esta parte, ¿no? Todos sus elementos en la sucesión van a tener género. Entonces, no es plano. ¿Ok? Pero aquí todos sus fines van a ser orientables. ¿No? ¿Sí? En cambio, si yo dibujo esta otra superficie y eventualmente, digamos, pongo crosscaps, ¿sí? Y del otro lado me acumulo por género, ¿no? Normal, ¿no? Entonces, esta va a tener dos fines también, ¿sí? Mientras que uno va a ser no plano, el otro va a ser no orientable. ¿Ok? ¿Está bien? Este de acá sí va a ser orientable, mientras que este no. ¿Ok? No sé, ¿alguien está hablando? ¿No? ¿Hay preguntas? ¿Perdón? Ah, ya. Entonces aquí tenemos dos fines. ¿Sí? Tenemos dos fines. ¿Ok? Entonces, este fin de acá, ¿no? Además de ser orientable, ¿no? ¿Sí? Va a ser orientable, es no plano. ¿Sí? Porque por más que yo avance en el fin, ¿no? Siempre encuentro género. ¿Ok? Mientras que este fin es no orientable, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto tiene género, ¿no? Es decir, entonces también este fin es un fin no orientable y es no plano también. ¿Ok?
porque tiene género, ¿no? El género lo definimos también para superficies no orientables. ¿Ok? ¿Sí? ¿Bien? ¿Mejor? Bien. Y de hecho hay otras combinaciones, ¿no? O sea, de hecho, aquí hay que poner otras combinaciones. Podemos poner aquí, perdón, pues simplemente que los dos sean no orientables, ¿no? De esa forma, ¿no? Ahí tenemos otra superficie en donde los dos fines son no orientables. Y finalmente hay otra superficie donde tenemos una cantidad finita de crosscuts. Y el resto lo tenemos de fin de género normal, ¿no? Por acá sí. Entonces tenemos una cantidad finita de crosscuts, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos, esta es una superficie orientable, no orientable, perdón, ¿no? Pero que todos sus fines, los dos fines, son orientables, ¿no? ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, digamos, esta definición es a nivel de fines. ¿Ok? Ya, entonces, ya con esto estamos en condiciones para poder introducir los otros subespacios. Bien. Entonces lo vamos a hacer así de la siguiente forma. Voy a hacer una definición. Entonces, el espacio de fines acumulados por género se define en este caso, y se denota así, como E infinito de sigma, que son todos los fines. ¿Sí? Son todos los fines no planos. ¿Sí? Se define por lo que no es, ¿ok? Entonces aquí, y bueno, y el espacio de fines no orientables, fines no orientables, fines acumulados por género, ¿no? ¿no? Va a ser E infinito prima, sigma, que son todos los fines, en este caso, no orientables. Entonces vamos a llamarle a este sigma 1, este le llamamos sigma 2, este sigma 3, y este vamos a llamarle sigma 4, y este sigma 0. Estos ejemplos, claro, entonces, ejemplos. Vamos a calcular los espacios de fines de todas estas superficies, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en sigma 0, ¿no? Ya habíamos dicho que el espacio de fines de sigma 0, como habíamos quitado a una superficie compacta, le habíamos quitado omega más un puntos, ¿no? Esos puntos que quitamos precisamente son los que vemos en el infinito, ¿no? Entonces, omega más 1, ¿no? ¿Quién va a ser el espacio de fines acumulados por género de sigma 0? Entonces aquí cada uno de estos son fines planos, ¿no? Entonces no tiene fines acumulados por género, ¿no? Entonces el espacio de fines acumulados por género es el vacío, ¿no?
Y el espacio de fines de sigma 0 es no orientables, ¿no? Entonces, para empezar, esta superficie es orientable, ¿no? Entonces, no puede ser, no puede tener fines no orientables, ¿no? Entonces, necesariamente es vacío, ¿no? Entonces, aquí encontramos una consecuencia. Si tu superficie es orientable, este espacio automáticamente es vacío, ¿no? Entonces, por eso es que el teorema de clasificación de superficies orientables, no aparece, ¿no? Basta con estos dos. ¿Ok? Finalmente, ahora calculemos quién es el espacio de fines de sigma 1. Sí, en este caso, es esta superficie, se conoce como la escalera de Jacob. Entonces, en este caso tiene dos fines, ¿no? Digamos, P sub 1 y P sub 2, ¿no? Sí, son los dos únicos fines. ¿Sí? El espacio de fines acumulados por género de sigma 1 es el mismo, ¿no? Es simplemente, de hecho vamos a ponerlo así, es E de sigma 1, es el mismo, ¿no? ¿Y quién es el espacio de fines no orientables? Nuevamente habíamos dicho que esta superficie es orientable, entonces este espacio de fines no orientables es vacío. ¿Bien? Entonces aquí tenemos ¿sí? Entonces la siguiente, de sigma 2, ¿no? Claro, ya tenemos una superficie que es no orientable, ¿no? Nuevamente tiene dos fines, ¿no? Tiene este que está acumulado por crosscuts más uno que está acumulado por género normal, ¿no? Entonces también vamos a poner que es P sub 1 y P sub 2, ¿no? El espacio de fines acumulados por género de sigma 2. ¿Quiénes tienen género? ¿Sí? Entonces aquí otra vez tenemos esta superficie, ¿no? Hay uno que es evidente que está acumulado por género, ¿no? Pero los crosscuts también son género, ¿no? Entonces ambos son acumulados por género. Espacio de fines de sigma 2, ¿no? Coinciden, ¿no? Y finalmente, ¿quién es el espacio de fines? Ajá. Sería ¿quién? El espacio de fines, vamos a poner el sigma 4. El espacio de fines de sigma 2 no orientables. Solamente sería el de llano, P2, ¿no? ¿Sí? El único que se acumula por crosscuts es el que es el fin que es no orientable. ¿Sí? Y bueno, ya pueden calcular los demás, ¿no? Por ejemplo, sigma 3 tiene sus tres espacios van a coincidir, ¿no? Los dos únicos fines que tiene están acumulados por género y además son no orientables, ¿no? Mientras que en el sigma 4, ¿no? Tiene dos fines, ¿no? Tiene dos están acumulados por género, ¿no? Pero no tiene fines acumulados por no orientables. ¿Ok? Bien, entonces ya dejamos para, yo creo que ya lo demás es más o menos evidente, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que estos espacios que acabamos de definir, o subespacios, van a ser precisamente también invariantes topológicos, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así. Bueno, vamos a poner una nota que ya habíamos dicho sobre eso, ¿no? Nota, el espacio de fines no orientables de una superficie está contenido en el espacio de fines acumulados por género, y este está acumulado, bueno, este está contenido en el espacio de fines, por supuesto. ¿Sí? Todo fin no orientable necesariamente es acumulado por género. ¿Okay? Entonces, finalmente, la proposición, aquí la proposición,
¿no? Entonces, si sigma 1 es homeomorfa a sigma 2, entonces, estos espacios, ¿no? Entonces, el espacio de fines no orientables sigma 1 y, ¿no? ¿Sí? Esos dos espacios anidados, ¿no? ¿Sí? Son homeomorfos. Como espacios anidados, ¿no? ¿Sí? Entonces son homeomorfos, ¿ok? Es un invariante topológico. Tengo unos 5 minutos para hablar de... No sé, ¿me puedo demorar unos 5 minutos más? ¿Okay? Ya. Ok, entonces, ya. Entonces vamos a hacerlo esto con un ejemplo. ¿Okay? Entonces voy a dar 3 ejemplos. Ya, tenemos esto que también es un invariante topológico. Ahora voy a hablarles de un tema que se llama tipos de orientabilidad, ¿no? Retomar el tema de orientabilidad, ¿no? Aquí en superficies no compactas va a tomar un rol importante también. ¿Ok? Entonces voy a dibujar 3 superficies. ¿Ok? Va a ser primero el monstruo del lago Ness con un crosscut. ¿Ok? Esa es la primera superficie. Vamos a ponerle sigma 1. Sigma 2 va a ser la siguiente superficie. En lugar de agregarle un crosscut, voy a agregarle 2 crosscuts, ¿no? Y a todo lo demás género norma. Y la sigma 3, se imaginarán que es 3 crosscuts, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de esas, no? Digamos, estas 3 superficies tienen estos 3 invariantes iguales, ¿no? ¿Sí? Tienen un solo fin, ¿no? Las 3 son no orientables, ¿ok? El único fin que tienen está acumulado por género, ¿sí? Y además el espacio de fines no orientables es vacío, ¿no? Porque el género con el cual te acumulas es orientable, digamos, ¿no? Entonces, en las 3 superficies, 3 invariantes son lo mismo, ¿no? Entonces, estos 3 invariantes que habíamos definido aquí no son suficientes para diferenciar a estas, ¿no? Pero ¿qué sí va a ser importante reconocer, ¿no? Recordar, ¿no? Entonces aquí recordatorio. Vamos a ponerlo por acá de este lado. Hay 2 de ellas que de esas 3 que puse ahí, 2 de ellas van a ser homeomorfas. ¿Cuáles? ¿Cuál creen que van a ser homeomorfas? ¿Cómo? 2 y 3. Casi. Va a ser sigma 1 y sigma 3. ¿Por qué? Entonces recordatorio aquí. ¿No? Habíamos dicho que si nosotros hacemos la suma conexa, ¿no? RP2 de 3 RP2 de 3 planos proyectivos, esto es homeomorfo, ¿no? ¿A qué? A tener un plano proyectivo. Exacto. RP2 y con un toro, ¿no? Un toro normal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿No? Entonces, yo lo que hago es tomar 3 crosscuts, ¿sí? Y lo reemplazo por un toro y un crosscut. ¿Ok? Entonces, tenemos que sigma 3 y sigma 2, sigma 3 y sigma 1 son homeomorfas. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ¿no?
sigma 1 es homeomorfa a sigma 3, ¿no? Pero sigma 1 y sigma 2 no son homeomorfas, ¿ok? Bueno, vamos a ponerlo así. No es homeomorfa a sigma 2, ¿ok? Y por un tema nada más de que yo puedo transformar aquí estos tres crosscuts en esto de acá, ¿sí? Y bueno, ¿cuál va a ser la observación acá? Va a ser precisamente eso, ¿no? Que si yo, por ejemplo, tomo cualquier subsuperficie de sigma 2, ¿ok? Compacta, ¿ok? Entonces lo que me va a aparecer son dos crosscuts más una cantidad finita de géneros, ¿no? ¿Sí? Entonces yo reemplazo cada uno de estos géneros, ¿no? Tomo un género y un crosscut, ¿no? Y lo reemplazo por tres planos proyectivos, ¿no? ¿Sí? Entonces eventualmente, por cualquier subsuperficie que yo tome, voy a tener un número par de crosscuts. Claro, y arriba, ¿no? Voy a tener impar. Exacto, y esa va a ser la diferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a definir 4 tipos de orientabilidad con esta observación. ¿Ok? Entonces es una definición. ¿Ok? Entonces decimos que sigma es 1 orientable. ¿Sí que creen? Si sigma es orientable. Está bien rara esa definición, pero bueno. 2, ¿no? Va a ser no orientable. Orientable par, ¿no? ¿Sí? Si... Creo que ya. ¿Ya terminó? ¿Estás 5 minutos? Sí, dale. Entonces, no orientable, sí. Si sigma es no orientable. Y para toda, cada subsuperficie de sigma, ¿no? Compacta. Compacta, ¿no? El género de esta superficie compacta con complemento orientable. Con complemento orientable. ¿No? Porque es ahí donde aparece el problema, ¿no? Se tiene que el género de esta superficie de K es par, ¿no? ¿Sí? No orientable par, sí. Tienes para cualquier superficie compacta con complemento orientable, el género de esa superficie es par. 3 es no orientable, impar, ¿no? Impar, sí, lo mismo, ¿no? Si sigma es no orientable y para toda K superficie de sigma compacta con sigma menos K orientable, ¿no? Es el género de esta K es impar. ¿Sí? Y finalmente el 4, ¿sí? Infinitamente no orientable, vamos a llamar. No orientable. ¿Sí que pasa? ¿No? Si para toda subsuperficie K de sigma compacta, ¿no? Su complemento también es no orientable, ¿no? Sigma menos K es no orientable. ¿Sí? Entonces, digamos, esta de ser infinitamente no orientable, ¿no? Forza a que precisamente tengamos que el espacio de fines no orientables tenga algo, ¿no?
¿sí? Sea no vacío. Entonces, con esas tres posibilidades ya ya podemos enunciar el teorema de clasificación. ¿Okay? Entonces, ya, por fin terminamos esta partecita. Entonces, vamos a enunciar el teorema de clasificación de superficies con frontera compacta. Este es el teorema por el que estuvimos esperando toda esta sesión. Teorema ¿ok? Sean sigma 1 y sigma 2 superficies con frontera, posiblemente con frontera, ¿no? Superficies, ¿no? Posiblemente con frontera. No vacía, compacta. ¿Ok? Entonces sigma 1 es homeomorfa a sigma 2, sí y solo sí. Es un sí, solo sí, por eso es que es un teorema de clasificación. ¿Ok? ¿Sí qué pasa? La primera cosa es que le vamos a pedir, ¿no? Es que sigma 1 y sigma 2, ¿no? Tengan el mismo tipo de orientabilidad. Tienen el mismo tipo de orientabilidad. ¿Sí? Ambas son orientables, ambas son no orientables par, ambas son no orientables impar o ambas son no infinitamente no orientables. 2. ¿Cuál es el siguiente invariante que va a caracterizar? Es el gen, ¿no? Bueno, el componente de frontera, ¿no? B de sigma 1 es igual a B de sigma 2, ¿no? Tienen el mismo número de componentes frontera. ¿Okay? El tercero es que tienen el mismo gen. Posiblemente infinito, ¿verdad? Dijimos. Y cuarto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que va a existir un homeomorfismo entre espacios de fines. Existe, en este caso, una phi así, del espacio de fines de sigma 1 al espacio de fines de sigma 2, homeomorfismo, tal que en este caso preserva, ¿no? Phi del espacio de fines acumulados por género de sigma 1 va a ser igual al espacio de fines acumuladas por género de sigma 2, ¿no? Y lo mismo pasa con el de no orientables, ¿no? Fines no orientables. ¿Sí? Listo. Pues este es el teorema de clasificación, ¿no? Y bueno, ya con esto terminado esta sesión. ¿No se preguntas? ¿No se preguntas? Hacemos las preguntas regresando al receso. ¿Regresando? Ok. Sí. Para regresando al receso, 12:10 nos conectamos, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la
a la última hora de la sesión del día de hoy del curso de clasificación de superficies. Gracias, Israel. Bien, bien. Ya listo. Bueno, perfecto. Bueno, ya terminamos con esta parte de clasificación de superficies realmente. Entonces, bueno, nada más unas observaciones sobre esto. Digamos, aquí está el enunciado de clasificación de superficies para superficies que tienen posiblemente frontera compacta. ¿Sí? Cabe decir que si, por ejemplo, queremos un enunciado como este, pero con frontera no compacta, ¿no? ¿Sí? También es posible hacer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando queremos agregar frontera no compacta, hay que distinguir aquellas donde cada componente conexa, ¿sí? Es compacta, ¿no? Es decir, círculos, ¿no? En ese caso, hay que agregar un espacio de fines distinto, ¿no? ¿Sí? Que es el espacio de fines acumulado por círculos frontera. Entonces, ese va a ser otro invariante que hay que agregarlo, ¿no? Y cuando admitimos componentes frontera que son no compactas, por ejemplo, homomorfos a la línea real, ¿no? En ese caso hay que colorear los fines, ¿no? Haciendo un coloreado de los fines, digamos, por cada frontera no compacta que yo tenga, voy a distinguir dos fines, ¿no? Entonces hay dos posibilidades, hay que esos dos fines sean distintos o que se puedan juntar, ¿sí? Y entonces, para hablar un poco de esto, digamos, hay que pensar en estos dibujos, ¿no? Digamos que tenemos acá, ya habíamos dicho, el disco, ¿no? Menos un cantor, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos cada una de sus componentes conexas de la frontera, son círculos, ¿no? Son homomorfos a la línea real, ¿no? Pero, por ejemplo, bien yo puedo tener, digamos, el monstruo de la UNES, ¿no? De esta forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá, no? Digamos, vamos a hacerlo así. Digamos que está así el macizo monstruo lagunés, ¿no? Me tomo un rayo que vaya de aquí hacia allá, ¿no? Y corto a lo largo de él, ¿no? Entonces, el dibujo que me queda es algo como esto, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, claro, aparece una frontera que es no compacta, ¿no? ¿Sí? Pero que los dos fines que me define esta línea real, ¿no? Coinciden en realidad, ¿no? En el infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de distinciones hay que hacerlas cuando queremos clasificar en general, a todas las superficies, posiblemente con frontera no compacta. ¿Okay? Pero existe un enunciado, es mucho más elaborado, pero existe, ¿no? ¿Ok? Entonces, nada más como observaciones, como notas al teorema de clasificación. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre homeomorfismos en superficies. ¿Ok? Naturalmente, tendemos a las superficies, entonces podemos hablar de homeomorfismos en superficies. ¿No? Ahí está. Entonces vamos a dar algunos ejemplos. Primero. Entonces, el primer ejemplo que voy a dar es, digamos, son algunos que, digamos, vamos a poner este ejemplo. Ok, va a ser el ejemplo 0, ¿no? Vamos a pensar en la esfera S2. ¿Sí? Y aquí vamos a poder definir un homeomorfismo, ¿no? Bastante sencillo, que es simplemente a cada X y Z, ¿no? Como vamos a pensar la que está encajada en R3, ¿no? Lo puedo mandar a X y menos Z, ¿no? Ese es un homeomorfismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este homeomorfismo? ¿No? Entonces tenemos aquí nuestra esfera, ¿sí? Pensamos que está
bien simétrica respecto a los ejes, ¿no? ¿Ok? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese homeomorfismo? Lo que está haciendo es que, como está haciendo una reflexión respecto al plano XY, ¿no? Entonces, lo que está haciendo me está cambiando el hemisferio norte con el hemisferio sur, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, este es un ejemplo de un homeomorfismo en una superficie orientable, ¿ok? Que me está cambiando la orientación de la superficie, ¿ok? Entonces, este es un homomorfismo que invierte la orientación de la superficie, de ese dos. ¿Sí? Simplemente por estarme cambiando, digamos, es como estos de acá lo está manteniendo fijo el ecuador, ¿no? Y lo que hace es empujarlo del hemisferio norte, lo empuja hacia el hemisferio sur y el sur al norte. Intercambia los roles, ¿no? Entonces es un homomorfismo que te cambia, digamos, las dos posibles coloraciones que tienes en la superficie, ¿no? ¿Sí? Lo de adentro lo manda hacia afuera y lo de afuera hacia adentro, ¿ok? Pues que se dice que es que invierte la orientación, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, este mismo ejemplo, ¿no? Este ejemplo lo podemos hacer en general, ¿no? Entonces lo que hacemos es, tomamos una superficie cualquiera, ¿no? Sí, vamos a ponerle S, superficie orientable, ¿sí? Cualquiera, imagínense, posiblemente con frontera, ¿ok? Y lo que hacemos es simplemente encajar esa superficie S, la encajamos en R3, ¿no? De forma simétrica. Simétrica, de forma simétrica respecto, ¿no? Respecto al plano XY, ¿sí? ¿Ok? Tal que, eh, tal que la restricción en este caso sería la reflexión, ¿no? La reflexión en este caso, de R3 a R3, ¿no? En este caso, que es precisamente la misma, X y menos Z, ¿no? R3 a S define un homeo en S, ¿no? En S, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando aquí? Digamos, el dibujo que estoy haciendo es simplemente, digamos, tómate una superficie, digamos, cerrada de género 3, digamos, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Lo acomodo de tal forma, salvo homomorfismos, ¿no? ¿Sí? Lo acomodo de tal forma que yo tenga aquí precisamente el eje Z, ¿no? El eje X, el eje Y. De esa forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo lo acomodo suficientemente bien, esta superficie orientable, entonces esta reflexión en R3, cuando la restringo a la superficie, me va a definir un homomorfismo, ¿no? ¿Sí? Que digamos es como cortar a la mitad esta superficie, ¿no? ¿Sí? Y simplemente cambiarlo de arriba por lo de abajo, ¿ok? Entonces este homomorfismo también es un homomorfismo que invierte la orientación de una superficie orientable, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Hay que hacer las cuentas, hay que hacer esto, formalizarlo, digamos, cómo hacerlo, ¿ok? Pero el teorema de clasificación ya nos permite hacer esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, son detalles, pero lo que estamos probando aquí, digamos, o dando a entender, es que en cualquier superficie orientable vamos a poder encontrar un homomorfismo que me invierte la orientación, ¿ok? Posiblemente con frontera, ¿ok? Ya, entonces, ¿pregunta? ¿Hay preguntas? No sé, en Zoom, no sé si hay preguntas. No hemos preguntado a los de Zoom. ¿No? ¿No? Ok. Bueno,
Ya, entonces ahí tenemos un montón de homomorfismos. El siguiente ejemplo que me gustaría hablarles es, por ejemplo, el ejemplo 3. ¿Ok? Vamos a considerar sea g una función del intervalo 0,1, 0, infinito, vamos a ponerlo así, a 0, infinito, de esta forma, continua, continua y estrictamente creciente. ¿No? ¿Sí? Tal que g en 0 sea igual a 0, g en 1 sea igual a 1 y g de t converja a infinito cuando t converge a infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a definir un homomorfismo, ¿no? F sub g, que va a ser un homomorfismo del disco a d2, ¿no? De esta forma, que cada z, ¿no? Viendo como un número complejo, ¿ok? Lo mandamos a g en el módulo de z, ¿sí? Por z, ¿sí? Entonces, digamos, ese g que estoy utilizando es simplemente para modificar un poco la función identidad, ¿no? ¿Sí? Estoy perturbando ahí la identidad un poco, ¿sí? Y bueno, este define un homomorfismo, es homomorfismo en D2, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hay un montón de funciones que satisfacen eso, ¿no? Por ejemplo, simplemente hay que ver funciones, ¿no? Que se ven de esta forma, que digamos que su gráfico en 1, ¿no? Como deben ser estrictamente crecientes, ¿no? ¿Sí? Debe empezar acá porque g en 0 debe ser 0, g en 1, ¿no? Sí, y debe ser, por ejemplo, todas cosas que se ven, por ejemplo, así. Por ejemplo, todas las polinomiales de grado, sí, exacto, de grado n están metidas ahí, ¿no? Pero hay muchas más. Hay una cantidad no numerable de ellas, ¿no? Entonces, primera consecuencia, ¿no? El grupo de homeomorfismos de D2, ¿no? ¿Sí? Es no numerable. Hay muchos, ¿ok? Hay muchos homeomorfismos, ¿no? Entonces, lo mismo voy a poder concluir para cualquier superficie, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Entonces simplemente copio lo que estoy allí, ¿no? Como ya sé que cualquier disco lo puedo encajar en una superficie, ¿no? ¿Sí? Entonces el ejemplo 4 sea sigma, una superficie, y vamos a pensar que en este caso phi de 2 en sigma, un encaje del disco, ¿ok? Entonces voy a definir un homomorfismo f sub g, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, f sub g, en este caso de sigma, en sigma, ¿no? Claramente este homomorfismo que definimos acá va a ser la identidad en la frontera del disco, ¿no? Porque precisamente lo definimos así, ¿no? En la frontera del disco, el módulo de z vale 1, ¿no? Entonces, g en 1 dijimos que es igual a 1, ¿no? Y entonces en la frontera tenemos algo que es la identidad, ¿ok? Entonces, simplemente definimos en el disco como ese homomorfismo, ¿no? Y en el exterior como la identidad, ¿no? Exacto. Entonces, f sub g, digamos, de z, lo vamos a definir como precisamente eso, ¿no? ¿Sí? Precisamente lo definimos como phi a la menos 1 en z compuesto ¿con quién? Con f sub g, y luego lo realizamos con phi, ¿no? ¿Sí?
Y en este caso va a ser si Z está en la imagen, ¿no? En phi de 2. ¿Sí? Y simplemente como Z en otro caso. Si Z no está, ¿no? ¿No? Simplemente extendemos por la identidad, ¿no? ¿Está bien? Entonces esto, por tanto, ¿no? Para toda sigma superficie del grupo de, bueno, este conjunto es no numerable. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? ¿Sí? Simplemente porque los homomorfismos del disco es algo no numerable, ¿no? ¿Ok? Ok, pero bueno, vamos a pensar que también tenemos otros ejemplos. El 5, por ejemplo. Vamos a pensar que podemos, también tenemos elementos de orden finito, por ejemplo. Ya tenemos que podemos acomodar el género de esta forma, ¿no? En una superficie cerrada de género 4, ¿no? ¿Sí? Y simplemente me puedo tomar la rotación por pi cuartos, ¿no? R de pi cuartos, ¿no? ¿Sí? Eso me va a definir un homomorfismo también, ¿no? En el ejemplo 6, ¿no? Yo puedo pintar a esta superficie, ¿no? A la del género G, ¿no? ¿Sí? Lo puedo pintar que está en el plano y puedo pensar que tengo aquí como una brocheta, ¿no? ¿Sí? Lo que hago es girarlo, simplemente girar alrededor de, digamos, aquí estoy haciendo la rotación respecto a este punto, ¿no? ¿Sí? Y aquí estoy haciendo la rotación respecto a este eje, ¿no? Es una rotación, ¿no? Por pi, ¿sí? En este caso es un elemento de orden 2, ¿no? Mientras que este es un elemento de orden 4, ¿ok? Y bueno, el ejemplo 7, 5, 6, 7, puedo hacer esto mismo, ¿no? ¿Sí? Pero ahora lo puedo hacer en una superficie de tipo infinito, ¿no? Y hacer lo mismo. Simplemente girar por... este es un monstruo aragonés, ¿no? Simplemente una rotación. De hecho, la siguiente semana creo que Sebastián les va a hablar sobre simetrías de superficies, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí se les va a poner una estructura geométrica a la superficie, ¿ok? Y hay algunos, van a aparecer homomorfismos interesantes también ahí, ¿no? Que en este caso respetan la geometría. Sí, sí, yo creo que sí. Muy bien. Bien, bien. Pero bueno, también tenemos otros homomorfismos que también eh, en superficie tipo infinito aparecen cosas que en el caso finito no aparecen, ¿no? Ejemplo, el 8, ¿no? Vamos a pensar en la escalera de Jacob, ¿ok? Que es simplemente tomarse dos fines, ¿no? Dos fines acumulados por género, ¿no? ¿Sí? Es la escalera de Jacob, ¿no? Ahí está. Y ahí podemos definir un homomorfismo bastante sencillo. ¿Cuál creen que es? Simplemente trasladar el género, ¿no? ¿Sí? Yo puedo definir el homomorfismo H, ¿no? De tal forma que me traslada este género en el siguiente. Simplemente me lo traslada, ¿no? Entonces, ese homomorfismo no puede aparecer en cosas de tipo finito, ¿no? Entonces, ya, ahí tenemos un elemento de orden infinito en una superficie tipo infinito, ¿no? ¿Ok? Bien. Y bueno, el siguiente ejemplo, el 8, 9, vamos a poner, ¿no? Que son de los ejemplos más importantes en toda la teoría de mapping class groups, ¿no? Y hay que tenerlo siempre en cuenta, que es el giro de D, de hecho, ¿no? El giro de D, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo vamos a empezar a definir? Es un homomorfismo, ¿sí? Que lo voy a llamar T, que va a estar definido del anillo en el anillo. Aquí hay que recordar que el anillo, dijimos que es simplemente S1 cruz el intervalo 0,1. ¿Sí? ¿Sí? El anillo cruza el intervalo, te da, perdón, S1 cruza el intervalo, te da el anillo. ¿Ok? Y aquí vamos a definir un homomorfismo de la siguiente forma, ¿no? Que a cada E a la 2 pi y z, ¿sí? Y teta vamos a poner, coma t, lo mandamos al homomorfismo a E a la 2 pi y teta menos t, ¿sí? Coma t. ¿Sí? Entonces estamos utilizando aquí el t que teníamos en el intervalo, estamos utilizando para deformar un poco el ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces todo queda mejor con un dibujo, ¿no? Entonces aquí tengo mi anillo, ¿sí? Y aquí voy a definir t, ¿ok? Y tengo que pintar algo similar, ¿no? Pero salvo una deformación de esto, ¿no? ¿Ok? Entonces ese homomorfismo lo que va a hacer es que realmente este arco, ¿no? Transversal, ¿sí? Me lo va a deformar de la siguiente forma, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este homomorfismo? Va a empezar con esto y lo va a empezar a torcer, ¿no? Hasta llegar a la identidad, precisamente a la otra etapa, ¿no? ¿Sí? Es un torcimiento, digamos, del anillo, ¿no? Exacto. Entonces, eso va a ser el giro de Den derecho, digamos. Y bueno, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando t vale un medio, ¿no? ¿Sí? No le hace nada a esta curva, ¿no? Entonces, realmente, la curva central que está por acá, ¿no? No le hace nada, ¿no? La deja igual, ¿no? Esa no la mueve. También, ¿ok? ¿Sí? Entonces, el giro de derecho, ¿sí, digamos? Entonces, con este homeomorfismo, nosotros ya tenemos un homeomorfismo en el anillo, ¿no? ¿Sí? Y al igual que hicimos con el disco, podemos encajar un anillo en cualquier superficie. ¿Sí? Eso sí es cierto, ¿no? ¿Ok? Y podemos definir un giro de Den en cualquier superficie. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Para que quede un poco claro que depende, digamos, de esa curva central. ¿Ok? Entonces va a ser el ejemplo 10. Entonces este va a ser también el giro de Den. En superficies. En superficies, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar una superficie sigma, cualquiera, sea orientable o no orientable, ¿no? Sea sigma, una superficie, y vamos a pedir que gamma sea una curva cerrada simple en sigma, tal que tal que eh, tal que o sea, curva cerrada simple significa que simplemente es un encaje de S1 en S, ¿no? Entonces, ¿no? Gamma, ¿no? Gamma es un encaje de S1, ¿no?
en sigma. Un encaje de la verdad, ¿no? ¿Sí? Es una función inyectiva, no tiene autointersecciones, ¿no? Entonces lo vemos como un círculo en la superficie. ¿Ok? Entonces, de tal forma que esta curva gamma, tal que gamma tiene dos lados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, entonces aquí, la vecindad, ¿no? Regular n de gamma, ¿sí? Es decir, tomamos gamma, la curva, y nos fijamos en una vecindad regular de nuestra curva, y esa vecindad va a ser homeomorfa a un anillo. Es homeomorfa a un anillo. Hay que recordar, digamos que, digamos, en superficies no orientables tenemos además otro tipo de curvas cerradas simples, ¿no? Que son aquellas que cuando te fijas en una vecindad regular es una banda de Mobius, ¿no? Entonces, de esas no queremos, ¿no? Queremos aquellas que sí realmente sea un anillo, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde sí podemos definir el giro de D. ¿Ok? Entonces queremos cosas que sí sean de los lados, ¿no? Entonces sea en este caso phi, ¿no? En este caso vamos a ponerle del anillo en la vecindad regular, ¿no? En nuestra superficie. Que claro, como tal, ¿no? Es un subconjunto de signo. ¿Sí? La vecindad regular de el homeomorfismo entre, entre A, ¿no? Entre el anillo y la vecindad regular. Ahorita vamos a hacer un dibujo, ¿ok? Entonces, voy a borrar acá de este lado. ST hay que recordarlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente tengo una superficie. Vamos a pintarlo así. ¿Ok? Bueno, aquí voy a pintar la misma superficie para ver qué cosa le hace. Bueno, hay que imaginar que es la misma. ¿Sí? Y aquí lo que estoy haciendo es me estoy tomando una curva gamma. Vamos a pensar que este es gamma. Una curva cerrada simple. ¿Sí? Este lo voy a llamar gamma. ¿Ok? Y la vecindad regular de esto es simplemente bueno, vecindad regular, ¿no? Ya en términos precisos, ¿no? Pues es una vecindad, es un abierto, de tal forma que el retracto por deformación a gamma, ¿no? O sea, lo podemos deformar de tal forma que me quede gamma. Entonces aquí tengo que dibujar cosas paralelas a gamma, ¿sí? Y bueno, toda esta parte sería la vecindad regular de gamma. ¿Está bien? Es un anillo, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo aquí es simplemente definir un homeomorfismo entre el anillo, perdón. Entonces aquí tengo el anillo y aquí tengo a phi. ¿Sí? Un homeomorfismo. Y aquí tengo el anillo. ¿Sí? Por supuesto yo aquí tengo otra vez precisamente mi anillo. Ahí está. Y aquí tengo el giro de D en el anillo, ¿no? Que yo ya sé cómo me transforma, digamos, esta curva negra, digamos, en este caso, esta parte negra me la transforma en simplemente mover esto, ¿ok? Así de esta forma, ¿no? Torcer ese arco, ¿no? ¿Sí? Entonces yo voy a definir, ¿no? Entonces el giro de Den, entonces el giro, vamos a ponerlo negro mejor. Entonces el giro de Den a lo largo de
en este caso de gamma, ¿no? En sigma, lo definimos así, ¿no? En este caso va a ser T, pero que va a depender de gamma, ¿no? ¿Sí? Va a ser un homeomorfismo que va a ser de la superficie en sí misma, ¿no? ¿Sí? De tal forma que T gamma en Z va a estar definida por partes, ¿no? ¿Sí? Otra vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero voy con phi a la menos 1, ¿sí? Luego transformo con T y luego la vuelvo a regresar con phi, ¿no? Aquí yo tengo la curva, tengo la vecindad regular, ¿no? De la misma curva, gamma, n gamma, pero transformada, ¿no? ¿Sí? En este caso, este de acá, ¿no? Lo va a transformar, ¿no? Algo que empieza por acá, ¿sí? Va por allá, regresa y termina acá. ¿Sí? Entonces lo definimos formalmente. Esto simplemente sería phi a la menos 1 compuesta con T, ¿no? Compuesta con phi, ¿no? En Z, de tal forma que si Z está phi en phi de A, ¿no? En la imagen. Y Z simplemente como si Z no está en el complemento, ¿no? O sea, la identidad en el complemento. ¿Ok? Entonces son homomorfismos bastante interesantes, ¿no? Porque, o sea, a lo largo de curvas, tú imagínate cualquier curva de dos lados que tengas, ¿no? En tu superficie y ahí puedes definir el homeomorfismo, ¿no? ¿Sí? Otra forma de hacer este dibujo, ¿no? Recordamos cómo se ve esto. Un anillo de esa forma, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y en este caso lo podemos ver como en algo negro que está por acá, ¿no? ¿Sí? En este caso tendríamos que darle la vuelta, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Sí? Exacto, ¿no? Entonces la frontera no me la mueve, ¿sí? Pero y simple todo lo que la dinámica de este homomorfismo está dentro del anillo. ¿Ok? Muy bien. Ya, muy bien. Terminamos con ejemplos, ¿no? Uy, queda bastante un poquitito tiempo. Bien, entonces vamos a definir una topología en el grupo de homomorfismos. ¿Ya? ¿Sí está bien? ¿Preguntas? No sé si hay preguntas en Zoom. ¿Preguntas en Zoom? ¿Sí? ¿No? ¿Comentarios también? Bienvenidos. ¿No? ¿Sí? Y cuando subimos aquí el giro de la superficie arriba, es similar a lo que tenemos en el cilindro. Claro, de hecho aquí se está viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí pero tienes... desde la anillo ahora. ¿Perdón? Pero visto desde la anillo. ¿Acá? Ajá. Cuando le subimos Con phi. Ajá. Claro, de hecho es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Para poder definirlo, ¿no? Primero tienes este anillo, lo bajas al anillo, de verdad, ¿no? Haces el movimiento en el anillo y luego lo vuelves a subir, ¿no? Entonces, como ya moviste aquí en el anillo, ya moviste los puntos, ¿no? Arriba también se van a ver reflejados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arco transversal de este anillo, ¿no? Se ve modificado de esta forma, así, ¿no? El arco negro. ¿Sí? Entonces, sí, ¿ok? ¿Listo? Entonces, un comentario sobre este homomorfismo, que es el giro de Den. El giro de Den depende de varias cosas, ¿no? Depende de cómo te tomaste la curva, ¿no? ¿Sí? Y depende también
cómo te tomaste el encaje, ¿no? Depende de qué más, ¿no? De la vecindad regular, precisamente, ¿no? Qué tan grande te la tomaste, claro, ¿no? Te pudiste poder tomar una pequeñita o una más grande, ¿sí? Entonces depende de varias cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces también se puede ver que de ahí que hay muchos homomorfismos, ¿no? De hecho hay muchos giros de Deck, ¿no? Entonces, después vamos a definir una relación de equivalencia donde todas esas dependencias se van a quitar y solamente va a depender de la curva que te tomaste, ¿no? Salvo deformaciones, ¿no? ¿Ok? Claro, entonces vamos a tomar el grupo de homomorfismos de una superficie, que simplemente son todas las funciones de sigma en sigma, continuas, biyectivas, con inversa continua. ¿Sí? Tenemos el grupo de homomorfismos, ¿no? Es un grupo con la operación de composición de funciones, ¿ok? ¿No? Entonces vamos a definir la topología compacto abierta en este grupo, ¿no? Entonces la topología compacto abierta en homeo de sigma, ¿no? Es aquella que tiene como prebase a la colección de conjuntos, ¿no? Y en este caso vamos a anotarlo así con paréntesis, K, U, ¿sí? Donde aquí vamos a poner todos los homomorfismos de nuestra superficie, de tal forma que la imagen en este caso de K, esté contenida en donde K precisamente es un subconjunto de sigma compacto y U también es un subconjunto de sigma pero abierto, ¿no? Entonces por eso es que se llama compacto abierto, ¿no? ¿Sí? Te tomas un compacto y un abierto, ¿ok? Y defines todos los homomorfismos que te mandan ese compacto en ese abierto, ¿ok? Entonces te tomas como prebase, significa intersección, bueno, unión arbitraria de intersecciones finitas de estas cosas, y eso te va a definir una topología o la topología compacto abierto, ¿no? Entonces, ya como para finalizar esto, y bueno, yo creo que retomamos esta demostración después, yo creo, ¿no? Quizá con esto iniciemos la siguiente sesión. Bueno, no sé si la demostración, porque ya es la última, ¿verdad? Entonces yo creo que vamos a enunciar el teorema, yo creo, y pasamos a mapping classrooms, ¿no? ¿Ok? Entonces hay algo que llevarse con esto. Teorema o proposición. Yo creo que más bien es proposición, ¿no? Entonces, para toda superficie, sigma, el grupo de homomorfismos, ¿sí? Es un grupo topológico, ¿sí? Hausdorff y segundo numerable. ¿No? Más aún, homeo de esta superficie es grupo polaco. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que sea un grupo topológico, no?
Esto que sea grupo topológico significa que las operaciones de grupo son compatibles con la topología, es decir, son continuas. Okay, el tomar producto y tomar inversa en el grupo de homomorfismos son continuos. ¿Okay? Y esto que sea de grupo polaco, ¿no? Significa que decimos que G es grupo polaco. Si es grupo topológico, ¿no? Separable. Y admite, ¿no? Admite una métrica compatible con su topología, que es completa. ¿Ok? Entonces, digamos, aquí hay que pensar, digamos, por ejemplo, en los números, por ejemplo, los racionales en R, ¿sí? Ese es un grupo topológico, ¿no? Con la topología de R, ¿no? Y claro, la restricción de la métrica en R a los racionales, ¿no? Claro, es una métrica, pero no es completa, ¿no? Entonces ahí, a pesar de que es un grupo topológico, ahí hay que hacer algo más para darle una métrica que sí lo haga completo. Entonces, eso es ser un grupo polaco, ¿no? Es un grupo topológico, ¿sí? Como el grupo de homomorfismos, ¿no? Separable significa que tenga un conjunto denso numerable, ¿sí? Y además debe admitir una métrica donde los abiertos que me define esa métrica sea precisamente la misma que la topología que tiene el grupo. ¿Ok? Eso significa que sea compatible, ¿no? Y bueno, lo más difícil es a veces ver que sea completa, ¿no? Pero bueno, todo eso lo tiene el grupo de homomorfismos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el grupo de homomorfismos tiene mucha estructura, ¿no? Cae dentro de toda una teoría que se llama teoría descriptiva de conjuntos, ¿no? Teoría de grupos polacos, ¿no? Y se utilizan todas esas herramientas para poder estudiarlos, ¿no? Y hasta la fecha, a pesar de que es un grupo bastante natural, ¿no? Hasta la fecha todavía no se conocen muchas cosas de ese grupo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, comenzamos. Bueno, la siguiente sesión ya hablamos sobre el mapping class. ¿Ese? Sí. Bueno, un aplauso, por favor. Le agradecemos a Israel. ¿Sí? Y mañana continuamos y mañana finalizamos este curso. Ajá. Muchísimas gracias a todos. Les esperamos el día de mañana. Gracias. Listo. Sí, de hecho, este grupo, ¿no? De hecho, hay gente que en Estados Unidos, o sea, es matemática muy de punta que la gente está tratando de estudiar este grupo todavía. Sí, ese sí, súper grupos polacos, entonces yo la primera vez que escuché con ustedes. ¿Ah, sí? Cuando nos reunimos. En el seminario. Sí. Y hay un chico de aquí, de la Politécnica, es ecuatoriano, Sí. que creo que está haciendo, su maestría estaba haciendo algo sobre grupos polacos, y creo que iba finalmente a hacer su doctorado estudiando algo de esto. Estaba en México. México. Ok. ¿Estaba o está? Estaba porque le vi hace más de un año, no